saludables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 6 de julio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Ya ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya vamos a conversar con nuestro primer invitado acerca del tema que vamos a debatir durante la mañana de hoy. ¿Cómo interpretó la prensa internacional la ausencia de Nicolás Maduro en el desfile del 5 de julio en Venezuela, Día de la Independencia? Bueno, Infobae de Argentina: Maduro ridiculizó la celebración del Día de la Independencia de Venezuela, se ausentó y en su lugar hizo desfilar un muñeco de super bigote. Y francamente, palabras, la cantidad de mensajes y reacciones en redes sociales, sobre todo en Venezuela, y la pregunta que nos hacíamos ayer es: ¿qué dirá la Fuerza Armada? ¿Los efectivos militares le darán alguna importancia o no? Pero más allá de la ausencia, es el Día de la Independencia de nuestro país. El acostumbrado evento militar, dice Infobae, se ha deslucido cada vez más con la incorporación de milicianos poco entrenados y beneficiarios de los planes sociales otorgados por la dictadura, dice Infobae. Y es el segundo año consecutivo que el líder chavista no acude a los actos conmemorativos. La Nación de Argentina: super bigote, el inflable de Nicolás Maduro, que lo reemplazó en los festejos por el Día de la Independencia. Yo ayer pensaba cómo redactará el cuerpo diplomático lo ocurrido. Pero, en fin, es la situación ahora mismo en Venezuela. Mientras eso ocurría, ayer hubo distintas denuncias por distintas detenciones en nuestro país. Una de ellas tiene que ver con lo que escribía en sus redes sociales la exdefensora del pueblo, quien reportaba la detención de la familia del dirigente Carlos Lanz. El dirigente se encuentra desaparecido desde 2020, luego de que abandonara su finca sin dejar rastro de su paradero, y esto lo tomamos del Pitazo. Maggie Kumare, esposa del dirigente, sociólogo, investigador, profesor universitario y exmiembro de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, Carlos Lanz, habría sido detenida en la tarde de este martes 5 de julio, presuntamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. De manera extraoficial, se conoce que durante el procedimiento también estarían detenidas las hijas de Carlos Lanz junto a Tito Viloria, su esposa e hija, y 2 trabajadores del hogar de los Lanz. Por cierto, ayer escribía Tarek William Saab, fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, que tendrían elementos de convicción sobre el caso de Carlos Lanz. Habrá que ver qué dicen al respecto. Lo cierto es que en el marco de los ascensos militares, Tamara Sujú, del Instituto Casla, denunciaba que fueron ascendidos 2 acusados por víctimas de tortura de la DGCIN en innumerables testimonios que ya tiene la Corte Penal Internacional, y ella decía premiándolos en vez de investigarlos. Y habrá que ver si esto trasciende o no, esta denuncia que hace Tamara Sujú en sus redes sociales. En ese contexto, a propósito de lo que está ocurriendo en el telón de fondo de nuestro país, ya tenemos al profesor Carlos Yáñez, lo veo en nuestra sala de Zoom, economista. Con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, obviamente en materia económica. Profesor, le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo están? ¿Cómo está la radio de audiencia? Un abrazo. Un abrazo, profesor. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Entre otras cosas, como yo le comentaba, nos motivó llamarlo porque usted escribía recientemente un artículo en el Carabobeño que titulaba La inusual recuperación en forma de K experimentada por la economía venezolana. Yo le pediría un comentario a qué se refiere en primer lugar y cómo
digamos, nuestro país va a resultar afectado por la recesión que ya organismos multilaterales avisoran a nivel mundial. ¿Me escuchamos? Seguro. El artículo, la columna que escribí para el diario El Carabobeño en relación a la forma que asumiría el proceso de recuperación de Venezuela tiene que ver con la desigualdad. Los procesos de recuperación que asumen forma de K, que también tienen el término o la definición de procesos de boca de cocodrilo, son procesos en donde existen niveles de desigualdad establecidos, es decir, en donde no toda la población se beneficia de la burbuja de recuperación. Venezuela está experimentando una recuperación de tipo K, es decir, en donde un segmento, el segmento ascendente de la letra K, que no ocupa más del 5% de la población, y cuando hablo de la población, me refiero a sectores de la actividad comercial y de la actividad económica, el retail, los alimentos, los bodegones, la prestación de servicios personales, tiene un proceso de recuperación, la importación, los importadores se benefician de ese proceso de mejoras, de mejoramiento, de expansión, en detrimento de una gran cantidad de la población que en barrena cae, que vendrían explicándose por esa forma que tiene la K del otro segmento que desciende. Es en realidad una boca de cocodrilo, una V o una V pequeña invertida, a diferencia de las recuperaciones en forma de V corta, en donde luego de una caída muy acelerada del tipo de la economía venezolana, hay un proceso, o de la economía mundial, hay un proceso de recuperación inmediata, o de las célebres recuperaciones en forma de U, en donde el proceso de recuperación tiende a ser un tanto más a largo plazo, tiende a ser un poco más moderado, dilata más, pero en realidad lo que representa el modelo de recuperación de boca de cocodrilo o de K en Venezuela es una altísima iniquidad. Venezuela es el país más desigual de la región, solo un 5% de la población se beneficia, repito, en las áreas de la actividad económica, el retail, la venta de de fármacos, los negocios dedicados a la alimentación, los negocios dedicados al expendio de alimentos, y los importadores están sufriendo un proceso de recuperación en detrimento de la manufactura y de la industria nacional, que tiene que competir con un sector que importa 500 rubros, María Alejandra y la radio audiencia, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro en términos de protecciones arancelarias a la industria nacional, que no pagan aranceles, que no pagan impuestos, que se benefician de una sobrevaluación artificial del tipo de cambio, y que desde luego conspiran con este proceso de recuperación. ¿Qué quiero yo manifestar? La recuperación en Venezuela, de darse en un radio del rebote de 7 a 8%, tardaría entre 15 a 17 años en llevarnos a la cifra del año 2013. Esto para un poco ilustrar el nivel de daño que ha sufrido la economía venezolana, en donde ha perdido más del 80% del Producto Interior Bruto en el periodo del 2013 al 2020. Entonces sería cándido, por utilizar un calificativo muy poco peyorativo y muy, digamos que halagador en términos de lo que muchos analistas reconocen como la recuperación total de la economía venezolana. Sí es cierto que hay un proceso de recuperación de la economía venezolana, pero de allí a decir que es tangente a todos los sectores de la sociedad venezolana, resulta una enormidad, resulta un desconocimiento terrible a las condiciones de vida de Venezuela, lo que yo recogí en ese artículo. Mientras en Venezuela hay
personas que manejan Ferraris, mientras en Venezuela hay personas que pueden viajar a Europa, mientras en Venezuela hay personas que pueden comprar inmuebles, también hay personas que mueren en los hospitales, también hay personas que no tienen acceso a la educación, y también hay personas que siguen hurgando con uñas y dientes en los basureros para encontrar algo que llevarse a la boca. Tu segunda pregunta, que tiene que ver con la recesión en actividad económica mundial, que es una alerta no solamente de los multilaterales como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, sino de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo, pues tendrá una incidencia directa en la economía venezolana, porque son nuestros principales clientes los que van a entrar en recesión. Y el mercado petrolero es ampliamente vinculado o elástico a las crisis de corte económica y a las crisis de corte política. Aunque estamos en un proceso de expansión de los precios del barril de petróleo, primero Venezuela está afectada por un factor fundamental, que es la capacidad instalada en producción. Las refinerías de Cardón y de Amuay se detuvieron en términos de fallas técnicas que están presentando, producto de 23 años de desinversión total en la industria petrolera. Venezuela pudo importar petróleo, exportar petróleo a Europa. 650.000 barriles de petróleo fue lo que exportó luego de manifestar una producción de 3.5 millones de barriles diarios. De promedio de producción, mercado miniaturizado como el mercado interno venezolano, que está afectado por una diáspora. Sí, tenemos allí problemas con la conexión. Yo me imagino que tiene que ver con la conexión a internet. Estamos conversando con el profesor Carlos Ñañez. Yo le voy a pedir a mi equipo que llamemos al profesor vía telefónica. Lo podemos tener en imagen, de ser posible vía Zoom, pero para escucharlo perfectamente con relación a este tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a hacer pausa para ir a publicidad. Yo le dejaría las siguientes inquietudes: a qué obedece este crecimiento o rebote que hay en la economía venezolana. Entiendo que está directamente ligado con el incremento de los precios del petróleo por la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso en primer lugar. Y en el corto plazo, ¿qué podemos esperar con relación a esta variable? Amanecemos con un precio del WTI que roza solo los $100. Ayer se cotizaba por debajo de este valor. De hecho, el crudo se hundió más del 9% por el temor a una recesión en los Estados Unidos. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Lab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Lab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones.
es El Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, nos acompaña el profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Y yo le dejaba una inquietud, profesor, que tiene que ver con las razones detrás de este rebote o recuperación en Venezuela. Eso en primer lugar, entiendo que está directamente relacionado con los precios del petróleo, producto de la guerra que inició Rusia, de la invasión en Ucrania. Pero además, ¿cómo entonces va a afectar en lo que está ocurriendo o la recesión que está en marcha o está en puertas, tomando en consideración que justamente los temores frente a un fenómeno de esta naturaleza, sobre todo en Estados Unidos, ha provocado una caída del 9% del precio del crudo internacional? Lo escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan. Perfectamente, profesor. Lo escucho. Gracias a Dios, me pude volver a conectar por Zoom. Correcto. Bien, ¿cómo afecta externo? Venezuela no se recupera como consecuencia, no hay este rebote económico como consecuencia de una política de disciplina fiscal y monetaria. Es sencillamente una heteronomía, María Alejandra y la radioaudiencia, un factor externo, una externalidad de corte positiva. El aumento de los precios del petróleo como consecuencia del conflicto en Europa Oriental. Ahora, ¿hasta dónde ese conflicto en Europa Oriental no tendrá efectos disruptivos y recesivos sobre la estructura de precios del petróleo, que es un indicador que se mide en las bolsas a nivel mundial? El Dow Jones ya daba el índice bursátil de Nueva York ya daba claras señales de Sí, lamentablemente hoy no tenemos suerte con internet. El profesor recibe nuestra comunicación desde el estado Carabobo y allí hay serios problemas con la electricidad. Estoy de nuevo aquí. Esto refleja el por qué no estamos recuperados. Bueno, y decía que el precio del barril de petróleo ha sufrido una contracción importante en los mercados internacionales como consecuencia de la recesión de la actividad económica. Porque si la actividad económica se recesa, si la actividad económica cae, desde luego no se necesitarán cantidades importantes de energía para reactivar una actividad económica o una realidad económica que en líneas generales no está en su mejor momento. Y no estamos hablando solamente de Estados Unidos, estamos hablando de toda Europa. Estamos hablando de que la Reserva Federal ha manifestado una alerta para combatir la inflación, de que el Banco Central Europeo ha manifestado una alerta para combatir la inflación, y que todo esto lleva a un cuadro de absoluta posibilidad a nivel mundial, en el cual Venezuela se va a ver afectado porque sus compradores naturales no van a de el petróleo que requieren para sus economías. En una economía como la nuestra, que está sostenida por alfileres, pues veremos hasta dónde este rebote de la actividad económica tiene capacidad de sostenerse. Lo importante del rebote, María Alejandra y la radioaudiencia, no es solamente saber si se dio o no se da el rebote. Lo importante del rebote es conocer su sostenibilidad. Cifras extraoficiales dan cuenta de que hay una movilidad en los sectores de retail y de supermercados de 19%, pero eso no indica que hay crecimiento, hay mayor movilidad, mayor desplazamiento, mayor dinamismo, pero sin crecimiento en la actividad económica.
Por ende, el rebote se puede ubicar entre 6,50 y 8 puntos porcentuales, desestimando desde luego aquella célebre estimación de Credit Suisse de 20% que relacionaba la industria petrolera con la actividad económica global de la economía venezolana, sin tomar en cuenta la gravosa situación que en materia de infraestructura tiene Petróleos de Venezuela. Y finalmente yo quiero terminar esta intervención indicando que un país que no tenga servicios públicos, María Alejandra, un país que no tenga energía eléctrica, un país que no tenga agua potable y un país que no tenga servicios de conectividad, como va a quedar demostrado en esta entrevista, en donde tuvimos 3 interrupciones seguidas del servicio de Internet, es un país en donde la recuperación está en absoluto en entredicho. No hay recuperación económica si no hay acceso a la energía, si no hay acceso a la conectividad y si no hay acceso a los servicios de agua potable, a los servicios públicos elementales para el sostenimiento de la vida en condiciones de dignidad. Muchísimas gracias. En ese sentido, profesor, y en esa misma línea, quería preguntarle sobre la iniciativa que está promoviendo el régimen de Maduro de las denominadas zonas económicas especiales, unas regiones de nuestro país donde supuestamente se ofrecen incentivos fiscales y aduaneros, el reintegro tributario de importación y otros temas. ¿Cómo es posible, digamos, en este contexto que una iniciativa como esta tenga éxito, en primer lugar, tomando en consideración lo que usted menciona, servicios, acceso a combustible, entre otros, y el tema de la seguridad jurídica en nuestro país, la ausencia del Estado de Derecho? Lo escuchamos. Bueno, estas zonas económicas especiales a mí me han llamado poderosamente la atención porque son una demostración de la atomización del Estado en términos del control de las actividades económicas, de la actividad de la vida diaria del venezolano. Cuando tú escuchas que aquí se van a promover zonas en donde se van a retribuir los impuestos, la batería de impuestos que se pagan y la batería de controles impositivos que se pagan en Venezuela, te preguntas cómo se va a lograr esto en un país que no tiene servicios básicos, en un país en donde no existe la seguridad jurídica, en un país en donde el Estado está atomizado. No es que es un Estado fallido, porque es... Sí, tenemos serios problemas con un Estado desaparecido. Correcto, Venezuela es un Estado desaparecido, Venezuela es un Estado atomizado, Venezuela es un Estado sin unicidad, sin uniformidad, y todas estas condiciones, pues, digamos que de una u otra forma contravienen ese proceso de zonas económicas especiales que a mi juicio esconden gravísimas opacidades, que esconden gravísimas asimetrías de la información y que deberían entonces de transponderarse en un proceso de recuperación económica a toda la República. Ese reintegro tributario, esa revisión del impuesto a las grandes transacciones financieras y su impacto en la economía nacional y todo el conjunto de deberes formales que deben de mantenerse en la economía venezolana para garantizar la estabilidad y el funcionamiento de cualquier emprendimiento y de cualquier empresa. La pregunta que yo le haría directamente, profesor, ¿sin seguridad jurídica es posible que una iniciativa como esta tenga éxito? No. Adam Smith, que es el padre de la economía, decía que ninguna sociedad sin instituciones firmes puede crecer. Entonces, sin instituciones firmes, sin solidez en el marco de derecho, es imposible que se dé un proceso de recuperación económica tendiente a garantizar niveles de bienestar y de dignidad y sobre todo de sostenibilidad. Es imposible tener bienestar económico en una sociedad sumida en la miseria y en la indefensión del Estado de Derecho. Profesor Carlos Yáñez, como siempre un gusto conversar con ustedes. Ojalá la próxima tengamos mejor suerte con la conectividad. Gracias. Un abrazo por atendernos y acompañarnos. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Daniel Cadenas. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias, María Alejandra, y gracias a ti y a tu equipo por tomarme en cuenta para estos temas. Veíamos una declaración que usted ofrecía a otro medio de comunicación y nos llamó poderosamente la atención. Usted se refería específicamente a esta iniciativa denominada Zonas Económicas Especiales, que no es novedosa en nuestro país, tampoco en el mundo, pero yo iniciaría preguntándole qué posibilidades de éxito puede existir en un país como el nuestro, con serios problemas de servicios públicos, acceso al combustible y también sin Estado de Derecho. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, esa es una muy buena pregunta con respecto a cómo ha funcionado esto en países, digamos, de corte similar al venezolano. Lo que se forman allí en esas zonas son como una especie de enclaves. Es decir, allí funciona un régimen legal diferente al resto del país y se construyen o se hacen unas obras de infraestructura para garantizar la viabilidad de eso, con independencia de el régimen político que opere allí. Es decir, hay regímenes claramente violadores de los derechos humanos y muy cuestionados con el tema de las libertades y los derechos civiles, como por ejemplo China, Vietnam, donde funcionan estas zonas económicas especiales y funcionan, digamos, para lo que fueron creadas, que es para atraer inversión extranjera directa, formar como una especie de enclave aislados de lo que pasa en el resto del país allí y producir bienes y servicios, digamos, para la exportación fundamentalmente, para el mercado externo. Las posibilidades de que eso funcione en Venezuela dependerán de cómo se implemente. Ya tenemos, bien bueno que recuerdas que el asunto no es novedoso porque ya hay 14 zonas económicas especiales establecidas en Venezuela y verdaderamente, aunque no hay data pública sobre la efectividad de esas zonas económicas especiales, digamos, la evidencia anecdótica o la simple observación en los sitios donde están ubicados
permite concluir que los resultados han sido bastante pobres. ¿Okay? Entonces, bueno, eso por allí. Por ejemplo, para que la audiencia se haga una idea, ¿dónde están ubicadas las zonas económicas especiales en Venezuela ahora mismo? Más allá de esta iniciativa que está promoviendo el régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, bueno, ahí en realidad se catalogan de 14 zonas económicas especiales porque aunque no expresamente no se denominen zonas económicas especiales, algunas sí, otras no, cuando tú te pones a ver las características que tienen son las características de una zona económica especial. Bueno, tenemos unas que funcionan desde la República Civil, Cuarta República, como lo quieras llamar, como son la zona libre de Paraguaná y la zona libre de Nueva Esparta. Cuando tú te pones a ver, bueno, ahí es un área territorialmente definida donde funciona una cantidad de incentivos, sobre todo económicos y financieros, sobre todo de origen fiscal o tributario, que permiten operar allí rentablemente o permitían, ¿ok? Bueno, y aparte de esas tenemos la zona económica especial científica y tecnológica o Parque Tecnológico del Estado Mérida. Eso estaba lleno de buenas intenciones también y no se terminó desarrollando. La faja petrolífera del Orinoco, que la bautizaron Hugo Chávez, faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, cuando tú te pones a ver, fue creada como una zona de desarrollo estratégico que tiene todas las características de una zona económica especial, porque tiene los mismos atributos, delimitada geográficamente, una autoridad única que va a ser la responsable de velar por la administración de ese territorio, una serie de incentivos fiscales y económicos a los que operen allí, etcétera, etcétera. Está también el arco minero. El arco minero es una zona de desarrollo estratégico que también es una zona económica especial. Está la zona económica especial de Guarenas Guatire, que tenía como objetivo desarrollar el parque industrial allí. Está el puerto libre de Santa Elena de Guairén. Está la zona económica especial de Ureña San Antonio. Bueno, esos son los que ahorita me vienen a la mente, pero no tengo la lista completa, pero bueno, eso digamos es una muestra de los que en teoría están funcionando. Y digo en teoría porque, bueno, como te digo, los resultados anecdóticos, porque no hay datos, son aparentemente bastante limitados. Ahora, yo tengo que preguntarle en el actual contexto mundial, otra vez, ¿qué impacto puede tener por una iniciativa como esta? Hablábamos con el profesor Carlos Yáñez sobre los escenarios de recesión que ya prevén organismos multilaterales y las señales que ya existen en el mercado. Sin ir más lejos, el precio del petróleo ayer, el día martes, hace un par de días, cedía hasta 9%, producto de, bueno, las perspectivas económicas en los Estados Unidos, que también se prevé ocurra en Europa. Lo escuchamos. Sí, bueno, fíjate, quizás no es el mejor timing para lanzar este tipo de iniciativas, porque el objetivo de estas iniciativas desde que funcionan, desde los años 50 del siglo XX, es atraer inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, digamos, de ese tipo que se quiere atraer, que es inversión extranjera de cierto volumen importante y de calidad, no uno que otro aventurero por ahí que quiera venir a invertir acá, ese tipo de inversión extranjera directa tiene ciertos determinantes que ya están estudiados. O sea, hay una línea de investigación en economía que se ha dedicado a estudiar cuáles son los determinantes o qué causa la inversión extranjera directa de este tipo, masiva y de calidad. Y lo que se ha encontrado es que cuando hay recesión global, sobre todo en el primer mundo, en las economías desarrolladas, eso es, digamos, muy desfavorable para la atracción de la inversión extranjera directa. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque usualmente se da en contextos como estos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ahorita, para añadir al argumento anterior, para complicar más la situación de atraer inversión extranjera directa, hay una subida de tasas de interés, ¿verdad? En las economías desarrolladas, en los Estados Unidos, ¿verdad? En Canadá, en Europa, se están planteando ya subidas de tasas de interés, y eso es desfavorable porque, por el contrario, estas subidas de tasas de interés tan agresivas que estamos viendo para frenar la inflación en los países desarrollados, lo que hacen es hacer que los capitales vayan al primer mundo, a estos países que están, digamos, elevando sus tasas de interés,
buscando, digamos, seguridad o lo que se llama en teoría de la inversión el flight to quality, volver a, digamos, buscando retornos en economías un poco más estables. ¿Okay? Entonces las subidas de tasas de interés a nivel global y un entorno recesivo a nivel global son totalmente desfavorables a la atracción de inversión extranjera directa. Entonces quizá no fue el mejor timing y bueno, ahí hay, digamos, una responsabilidad de cómo se aprobó esto, porque la realidad es que yo tengo desde el 2020 oyendo que ese instrumento estaba discutiéndose y al parecer por algunos, digamos, conflictos internos entre las facciones de la coalición gobernante, del partido gobernante, pues unos que no están muy de acuerdo con esto, que están más del lado pues, tradicional, del marxismo-leninismo tradicional, que son muy reacios a esto. Bueno, por eso se puso ahí un adorno que esto era para, digamos, configurar el socialismo a la venezolana, ¿no? Pero realmente lo que está planteado en una zona económica especial es todo lo contrario. Entonces, digamos que es un entorno bastante desfavorable, pero hay que decir que, bueno, duró demasiado tiempo, digamos, discutiéndose el instrumento. Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que va a tener esta crisis o esta recesión que está en puertas para los países desarrollados como Estados Unidos y el resto de naciones que forman parte de la eurozona, el impacto que va a tener para Venezuela, si puede arrastrarnos o no. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fon3cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, que en Venezuela pasa por un rebote, así lo han calificado algunos expertos, una pequeña recuperación que podría resultar afectada por esta recesión que avisoran, proyectan organismos multilaterales para los países desarrollados como Estados Unidos y el resto de naciones de la Unión Europea. Nos acompaña el economista Daniel Cadenas y yo le dejaba una inquietud: ¿cómo va a afectar esta situación a Venezuela? Mencionábamos un dato para la audiencia. Entendemos que la recuperación en nuestro país, la pequeña recuperación, está directamente vinculada al incremento de los precios del petróleo, pero desde el martes el precio internacional del crudo ha caído un 9% producto de estas
proyecciones de recesión. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, eso es correcto, María Alejandra. La principal afectación que va a tener Venezuela, hay que recordar que esta subida, digamos, secular que tenemos en los precios del petróleo en el último año ha favorecido los ingresos fiscales del gobierno, que se han visto, digamos, beneficiados o aumentados de manera sustancial. ¿Okay? A pesar de que, bueno, eso no se ha visto muy reflejado en el bienestar social y colectivo, pero la realidad es que sí le ha ingresado más dinero al fisco fruto de una mayor recaudación fiscal vía el ingreso petrolero. Ese efecto ocurrió y puede limitarse sustancialmente o puede revertirse con toda esta crisis global, porque obviamente está ocurriendo, como sucede en el principio de economía, destrucción ya de demanda por los precios altos del combustible, y se va a unar ahora una caída ya no de las cantidades sino de los precios, producto seguramente de la recesión global. Va a haber un retroceso de los precios del petróleo y de otros commodities que se sabe informalmente que aquí contribuyen también a los ingresos importantemente de un tiempo para acá. Hay una serie de minerales que se sabe informalmente que se están explotando, muchos de ellos por vía ilegal, y esa economía de explotación extractiva de minerales por vía ilegal ha tomado un tamaño importante. Hay estimaciones de empresas consultoras importantes, ¿verdad?, que señalan que el tamaño de esa economía ilegal o negra es como de 21% del Producto Interno Bruto. Entonces, una caída global del precio de los commodities, del precio del oro, del precio de todos esos minerales que se extraen, ¿verdad?, y se transan en el mercado internacional, los precios internacionales, a pesar de estar en negro o de ser una economía sumergida, aunado a la caída de los precios del petróleo, obviamente va a impactar los ingresos fiscales. Esa es la principal afectación. Quizás Venezuela no se ve tan afectado por otras vías, por el aislamiento que tiene la economía venezolana con el resto del mundo, que es una economía, digamos, bastante cerrada, no es una economía lo suficientemente abierta al resto del mundo, que exporte una gran cantidad de otras cosas, y entonces, digamos, no se va a ver tan afectada por ese lado, ni se va a ver tan afectada como el resto de los países que, por ejemplo, están abiertos a los mercados financieros internacionales y se endeudan, emiten deuda pública con las subidas de tasa de interés, porque Venezuela, bueno, prácticamente tiene su deuda en default desde hace unos años, ¿no? Entonces está fuera de los mercados internacionales y, paradójicamente, ese aislamiento va a hacer que el choque sea fundamentalmente vía el precio de los commodities, fundamentalmente el precio del petróleo y de los minerales. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, porque se da la siguiente situación. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, decía que si ayer el corte del gas ruso a Alemania podría llevar al país hermano a una recesión, y esto, a su vez, podría arrastrar al conjunto de la eurozona. Esto va a tener un impacto en el precio del petróleo, pero el régimen de Nicolás Maduro, a través de su ministro de Exteriores, Carlos Farías, bueno, no deja de expresar apoyo justamente a la razón de la crisis, que es la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania. Ellos lo llaman la operación especial en Ucrania. Yo les pedí un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Sí, bueno, obviamente que bueno, ahí hay un tema de fondo. Yo voy a tratar de analizar la parte económica. Claro, solo la parte económica, así es. Tiene varias dimensiones. Es un tema complejo, pero realmente Alemania se metió en un paquete desde hace bastante tiempo, haciéndose dependiente del gas ruso, ¿ok?, que era una forma de energía barata que por mucho tiempo le permitió a Alemania una ventaja competitiva importante para producir bienes y servicios, digamos, de forma muy competitiva y tener un superávit comercial importante. Ojo, que las estadísticas que ya están disponibles indican que Alemania va vía a un déficit comercial. Es decir, eso de que Alemania era la locomotora o el motor de Europa y era digamos, el emblema de lo que es una economía europea sana, ¿verdad? Porque, bueno, básicamente era la economía más competitiva
de Europa y exportaba productos de calidad y a un precio competitivo al resto del mundo y al resto de la eurozona, parece que está llegando a su fin. Porque, bueno, digamos, acuérdate que eso fue un proceso largo, ellos cerraron sus centrales nucleares, entraron en todo este tema de la economía verde, y que realmente, bueno, ese es otro tema, ¿no? Muy, muy complejo para andar, pero realmente fue algo, bueno, un poco insostenible, y realmente lo que sostenía la economía alemana no era esa economía verde, sino, digamos, los hidrocarburos, el gas ruso barato, que le permitía esa ventaja competitiva. Al no tener ese acceso a ese combustible barato, pues esa ventaja competitiva se pierde. Y bueno, pues mira, eso es un duro golpe para Alemania y para Europa, porque básicamente como le vaya a Alemania, le va a ir a Europa. Y al mundo, yo le diría, en el punto de vista de los commodities, como decía usted. Ahora, yo le preguntaría, en el caso de Venezuela, más allá de la recesión mundial, la caída de los precios del petróleo, este proceso de altas tasas de inflación o de estanflación, del cual algunos hablan, ¿cómo nos va a afectar? Lo escuchamos. Ok, bueno, fíjate, como la economía venezolana ha permanecido en esta situación tan atípica de aislamiento durante mucho tiempo, ahorita estamos viendo una situación bastante paradójica, que es que mientras en el resto del mundo la inflación se acelera y estamos viendo tasas de inflación de 2 dígitos en países que tenían muchísimo tiempo, décadas sin verla, España, por ejemplo, tiene inflación de 2 dígitos por primera vez en 4 décadas. En Chile está sucediendo, que era, digamos, uno de los países de América Latina que tenía mejor controlado el tema de la inflación. Bueno, las perspectivas, lo que se sabe, lo que yo he leído, son las proyecciones de la inflación de junio en los Estados Unidos son que se aceleró a más de 9%, a pesar de la subida de tasa. Entonces, bueno, es probable que también veamos si no se revierte la tendencia de una inflación de 2 dígitos en los Estados Unidos por primera vez en muchas décadas. Mientras estamos viendo eso en el resto del mundo y estamos viendo perspectivas de recesión, porque ya la economía de los Estados Unidos se contrajo 1,6% en el primer trimestre y las proyecciones son que se contraiga entre 1 y 2% en el segundo trimestre, esos son los estimados, y eso ya técnicamente indica que la economía está en recesión al tener 2 trimestres seguidos de contracción. Mientras eso está sucediendo en el resto del mundo, bueno, aquí estamos viendo una cosa totalmente paradójica, estamos viendo, digamos, un rebote, ¿verdad?, de la actividad económica que está también aunado a una desaceleración de la inflación. Salimos técnicamente del proceso hiperinflacionario y las tasas de inflación anualizadas, al menos las que miden las consultoras privadas, el reporte del Banco Central y hasta el Observatorio Venezolano de Finanzas, ¿verdad?, están demostrando una desaceleración. Entonces, es una cosa bastante paradójica, ¿ok? Yo creo que ciertamente eso es lo que va a marcar la afectación, para responder a tu pregunta, es que obviamente una economía que importa casi que todo, como la economía venezolana, donde tenemos una gran dependencia del componente importado, tanto en bienes finales como en materia prima, obviamente que esa inflación importada que traemos, pues va a afectar en el sentido de que de alguna manera va a marcar un freno, ¿verdad?, a esa desaceleración de la inflación que estamos viendo. Probablemente lo que vemos es que se estabilice en unas tasas altas, ¿verdad?, para lo que es el sentido común a nivel global, pero bajas para de donde venimos. Entonces es muy probable que ese proceso de desaceleración de la inflación interna en Venezuela se frene, porque somos un país que básicamente importa de todo. Entonces, bueno, de hecho, y perdón que lo interrumpa, nos quedan pocos minutos, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, en mayo una inflación de 10,1% y ya en junio de 14,5% de nuestro país. Correcto. Sí, eso claro, hay siempre miedo de regresar a la hiperinflación. De alguna manera, ese riesgo está bastante mitigado gracias a que la economía se dolarizó y de alguna manera el dólar sirve como un ancla nominal de los precios que inhibe que crezcan más de lo que normalmente crecerían si el dólar no fuese una moneda, digamos,
la que escogieron los agentes económicos. No es de curso legal, pero sí es una dolarización de facto que de alguna manera, al estar dolarizados los precios y buena parte de las transacciones, frena un poco más la inflación que si aquí hubiera puros bolívares. Imagínate, sería la locura. Pero sí, obviamente que hay un componente importado importante, ¿verdad? Que vamos a seguir importando esa inflación del resto del mundo, y eso de alguna manera va a frenar el proceso de desaceleración de la inflación. Probablemente veamos más ahora tasas intermensuales entre un 10 y un 15%, que ya estaban bastante, digamos, hacia un dígito las tasas intermensuales. Probablemente ahora volvamos a ver tasas intermensuales de alrededor de 10% por ahí. Daniel Cadenas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista. Bueno, con él hemos hablado acerca del impacto que va a tener, entre otras cosas, en la recesión mundial que proyectan organismos internacionales en breve, en materia sobre todo petrolera y para la economía interna de nuestro país. Gracias además, bueno, las implicaciones de este proyecto, de esta iniciativa que han denominado zonas económicas especiales, que no es novedosa, pero en un contexto como el nuestro, donde tenemos serios problemas con los servicios públicos, pero también serios problemas con el Estado de Derecho. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.